Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que estén escuchando este nuevo episodio de Érase una vez en el sur. Estoy por primera vez con un mate. Un mate de boquita, con la bombonera. Porque esto es así. Esto solamente lo ven las personas que ven el podcast en YouTube. Los demás solo oyen ideas visuales. Gracias, Kaplan y Luquitas, que están ahí del otro lado. Pónchense, que los quiero ver. Sí. Gracias, muchas gracias. Hoy estamos con un invitado que nunca ha venido. Estamos con una persona que escribe. Quiero que te presentes vos después. Ok. Con Joaquín Catalano. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Sí. La presentación, no tengo. Escribo en lugares. ¿Escribís? Y me gustan las películas. Y tenés el canal Trinchera en YouTube. Sí, en YouTube. Que de vez en cuando subo algún análisis. Ahora estuve haciendo un análisis de Halloween bastante largo. Sí, escribo en La Sala Llena, que es un sitio de crítica. En Otro Orden, que es una revista de la NERC, que está buenísima. Y no mucho más. Perfecto. Hoy nos encuentra Foreign Correspondent, difícil el inglés, también conocida como Corresponsal Extranjero, película de Alfred Hitchcock, año Bien. 1940. Primero que nada, preguntarte cómo llegaste a la película, cómo la conociste, y te paso el mate mientras. Me estoy haciendo la imagen de las personas que lo están escuchando y están escuchando el mate de Boca. Me parece Sí, muy mate de boca. hermoso. Escuchen imaginen las hinchadas. Bueno, yo arranqué, estábamos hablando justo hace dos minutos de eso de la cinefilia de la pandemia. Sí. Yo arranqué a ver películas justamente en la pandemia y en un momento llegué a este libro que está acá, que tengo acá, que es El cine según Hitchcock, de François Truffaut. No sé dónde está la cámara, pero que ahí. Ahí, acá. Acá. A ver, Bueno, pasame y lo acerco más. vos, sí. Vamos. Y bueno, lo que hace ese libro, que es medio como la Biblia para cualquier cinéfilo que le interese el cine en general, es hacer un recorrido de toda la obra de Hitchcock, llegando hasta Los pájaros o topadas alguna de los 60. Y entonces lo que me propuse fue ver todas las películas de Hitchcock en orden y leerlo. ¿Viste todas las películas de Hitchcock? Sí, Yo no vi todas. salvo una que hizo en Alemania, que es una remake de Blackmail, creo, Sí. que se llama Mary, una cosa así. Sí. Esa es la única que no vi. ¿No la viste porque no la conseguiste o porque No la vi sucedió? porque no me acuerdo, en el momento no la vi, en algún día la veré. Pero sí, las vi en orden, tardé como un año y medio. Es una filmografía muy extensa. Son Yo no la he visto completa. 50, 60 películas. Sí. Y nada, viéndolas en orden, me encuentro con una serie de películas a partir de, más o menos, yo la fecho a partir de, no sé, El hombre que sabía demasiado, la primera, la del Sí. 34, y a partir de ahí es todo muy para arriba. Muy para es como arriba. muy para arriba. Coincido. Y No se habla muy bien de su época muda. no se habla bien de la época muda y tiene algunas cosas que son espectaculares, tipo Ujú. The Lodger, es Sí. genial, Blackmail está muy bien, tiene una versión sonora. A mí la primera, Pleasure Garden, me parece muy buena también. Bueno, cuestión, llegué a Corresponsal Extranjero, no sabía de qué era nada, estaba como una serie que veía Secret Agent, Sabotaje, no sé qué. Y llegó esta y una patada en la cabeza, como que no, me pareció desde ese momento de mis favoritas de Hitchcock. Obviamente no tiene muchas armas para parársele capaz a Vértigo o a Psicosis o a La ventana indiscreta, pero de las tapadas me parece de las más espectaculares. Bueno, eso te iba a preguntar, que es justo una película que por alguna razón o quizá quedando medio apagada por las otras grandes películas de Hitchcock, quedó un poco olvidada. Sí. Da también la casualidad que este es el primer capítulo que hablamos de la película de Hitchcock. Siempre Hitchcock es mencionado en la historia del cine y un poco aparece muy seguido, pero nunca hablamos de él y justo esta película está un poco fuera del radar, ¿viste? Sí, es una forma de entrar muy lateral, me parece. Pero también es muy interesante porque tiene un montón de cosas de Hitchcock del periodo, sobre todo del periodo. Me parece que es como... Tienen varios puntos que hacen una suerte de estructura de Hitchcock en los 40 y en los 30, que comienza capaz con esta idea del falso culpable, ¿viste? Que está Sí. siempre en todo. En The Lodger, desde The Lodger hasta Intriga Internacional, o sea, está en todos lados. Y sumado esto a todo el interés que tenía Hitchcock por la Segunda Guerra Mundial, que es como... O por lo menos el interés que tuvo que tener como director de estudio en ese momento. Qué sé yo, Notorious, Los 39 escalones, que no es necesariamente sobre la Segunda Guerra, pero es sobre un misterio, una intriga ahí. Sí, de espionaje. De espionaje. Secret Agent, Saboteur, Lifeboat, todas películas que rondan sobre la idea de la Segunda Guerra. Me parece que Corresponsal Extranjero encima cae en un momento
muy particular que es, Sí. lo sabrás desarrollar vos. Sí, comienzos de la guerra. Encima, dijiste Lifeboat recién, un poco en ese recorrido de las películas uno ve el progreso de la guerra, porque en Lifeboat es una guerra que está por terminar Sí. y es lo que quedó de la guerra. No, y es como un entonces- microcosmos en donde la guerra está ahí, ¿viste? En En un ese, bote. ese barco. Y ya Notorious es la amenaza nuclear. Es como que Exactamente. va más incluso. Exactamente. Sí, yo tenía anotado ahí como ciertos estratos que va desarrollando Hitchcock a través de las películas de la guerra. Encima podríamos ubicar Corresponsal extranjero en estas películas que son de los 40 y también de los 30, que están, se les dice mal llamadas, pero a veces también así, de parte de la industria, películas de propaganda, digamos, películas de propaganda americana, bélicas o antibélicas. Es la segunda película de Hitchcock que hace en Estados Unidos, de estudio. Sí. La primera es Rebeca, del mismo año. Sí, yo tengo acá un par de cosas sobre eso. Perdón. Tengo un par de cosas acá sobre eso. Estuve leyendo un documento, una tesis de grado de 1982 de un tal Sam Paul Simon, no, ni idea, que habla justamente, se tira 450 páginas hablando de estas 4 películas, de Notorious, de Lifeboat, de Corresponsal extranjero y de, no me acuerdo cuál otra. Cuestión que habla de esto de la propaganda y dice que las películas de Hitchcock son como un punto perfecto entre esa propaganda que se puede ver, pero que no deja lugar a tapar el entretenimiento. Ujú. Como que es esa simbiosis perfecta, digamos, como lo Incluso- mejor de dos mundos. Incluso no es tan. Ninguna de esas películas es tan unidireccional. Hay ciertas contradicciones que se van planteando en la película. Acá la guerra está en fuera de campo, el ataque que ocurre al final, los personajes son humanos, incluso los malos tienen. Sí. Acá Fisher tiene Sí, un sí, dejo sí, de sí. humanidad. Tiene una redención. Exactamente. Entonces, esas posturas terminan un poco invirtiendo lo que la película postula al final. No sé si invirtiendo, pero poniendo en el panorama otra cosa más. Sí, no, y hay algo también que me llama mucho la atención, sobre todo viéndola de nuevo, así como obsesivamente para el capítulo, que hay algo de que es una película que está hablando de la Segunda Guerra en el momento en el que está por entrar Estados Unidos al combate. Sí. O sea, en un momento heavy, o sea, en un momento caldeado. No es lo mismo verla en 2025, la guerra para atrás, que en el momento. Se lo toma casi como una comedia. O sea, Sí, eso sí, es sí. lo genial. Que, bueno, una de las tantas cosas geniales, que es como... Es todo un juego. El protagonista es un gran nene, ¿viste? Que tiene eso. Como que el chabón está en una aventura. Es un ignorante. Es a la vez un ignorante y un ignorante que va para adelante también. Tiene una fuerza de... como una cierta valentía muy, muy interesante. Pero siento que el tono que tiene es como, no te digo comedia, pero sí aventura, como casi de tomárselo como un juego esto. De hecho, es una de las películas de Hitchcock de esa época que más secuencias de acción tienen. Como una película de acción directamente también, como la relación con la puesta en escena. Y es interesante porque es una comedia, como decís, un poco más escondida, es más tonal. Y no es Travel with... ¿Cómo es? Travel with Harry, que es espectacular. Que es una comedia, Sí, sí, está sí. mucho más claro en el tono. Acá es una cosa que va circulando entre el Es que- suspenso, la acción, la comedia. Es que para mí Hitchcock tiene eso, como otros directores, digo, que se les cuela la comedia. Es como... O no sé si se les cuela o lo hacen a propósito, o son así, o se les cuela su forma de ser, qué sé yo. Pasa mucho con Lynch, ponele también, que vos ves, qué sé yo, Mulholland Drive está pasando algo terrible y te cagas de risa porque hay algo en el tono, en la forma en la que se escuela la comicidad. Hitchcock lo hace todo el tiempo para mí. En esta película se le nota, tiene grandes chistes, o sea, qué sé yo, ese gag que es algo muy chiquito, pero es un gag, que está el viejo ese que no puede cruzar la calle. Es muy bueno. Es muy bueno, está filmado como, justo estaba escuchando Es una capítulo peli de Blake Edwards, parece. Estaba Sí. escuchando el capítulo de After Hours y hablan de... Yo siempre, desde que vi After Hours por primera vez, me acuerdo de ese momento Buster Keaton, Chaplin, del Sí. auto, que está Sí. filmado a menos cuadros. Bueno, está eso acá también. Está usado también. Obviamente, cine mudo fue hace 10 años, no hace 50 Sí, sí, como, sí. como en After Hours. Pero está usado el mismo recurso para eso, para hacer un cierto paso de comedia a la Chaplin o a la Buster Keaton, a la slapstick. Y nada, eso, es como estar en el medio de una película, de una persecución, de unos nazis y 100%. 100%. Bueno, la película
arranca, si querés vamos hablando, vamos de estas cosas. La película arranca con los títulos con un globo aerostático, sería un planeta gigante en una... Planeta en miniatura. Claro, pero se ve, después lo vemos bastante grande, pero no es el planeta real, sobre un edificio de Nueva York. Sí. Hace un zoom out, la cámara va para atrás, y ahí... Mate de boquita. Y ahí empieza la película y nos ubica en tiempo y espacio, pero un poco los títulos son en ese planeta, que ya ese plano, si uno vuelve a ver la película, ya te posiciona en un lugar respecto a lo que es Estados Unidos, lo que hace con su héroe. Un montón de cosas tiene ese plano. Bueno, hay una cierta mirada, me parece que se va a repetir durante... Lo que tienen estas películas para mí es que tienen un montón de símbolos y de sistemas que van corriendo en paralelo y que se van construyendo y resignificando. Pero no son obvios, son muy sutiles, tenés que estar muy atento al detalle, me parece, porque justamente son la base de toda la estructura que está arriba, pero lo hace con una maestría y con una elegancia que no lo notás si no estás predispuesto a notarlo, me parece. Bueno, justamente esto del planeta es como que siento que hay una cierta tendencia a tener una mirada como desde Estados Unidos globalizada en relación a Europa y a todo. Está el momento ese en el que se sube al techo del hotel en el que está, porque lo están por ir a matar. Que rompe las luces. Rompe las luces y se llama Hotel Europa el hotel. Y después dice Hot Europe. Hot Europe, dice. Es espectacular eso. Sí, tremendo. Bueno, Europa acá es como un todo en la película. Sí. Tipo, Europa, los problemas de Europa. Bueno, y hay algo muy interesante también, que Hitchcock, un director británico puramente británico. No, y encima es su segunda película en Estados Unidos, como entra en esa lógica de este tipo de películas de ese contexto estadounidense, pero teniendo como... Sí, no, es interesante, el héroe es estadounidense, digo, Folliot, ponele, es el británico, pero... Y tiene una cierta mirada, porque Folliot es un personaje medio ambiguo. Sí. Después se tuerce finalmente para el bien, digamos, pero es un personaje ambiguo. Y está el otro corresponsal, que es británico, el que está ahí todo el día escabeando. Sí, el derrotado. Sí, que es espectacular eso también, porque es como es un paso de comedia, es un personaje que aparece en 2 o 3 escenas, pero es una forma también de representar... De armar mundo de la película. De representar esa mirada que tenía sobre Inglaterra, capaz, o sobre el Reino Unido. Sí, los títulos arrancan con el planeta, se va para atrás, y ya entramos... En el periódico, en la redacción del periódico. Sí, que en las películas de esa época el periódico es un tema central, casi un subgénero. Incluso con esto del planeta hay una idea de lo neutro, de la verdad, un montón de cosas que aparecen en discusión que constituyen estos relatos, ¿no? Que es, hay una verdad que hay que atrapar que está por encima de lo que pide el sistema, lo que pide el Estado, lo que pasa... Y un poco está esta hipótesis que hace la película al principio, que es no necesitamos más mandar de corresponsal extranjero a un economista, un licenciado, no sé qué, mandemos a alguien que no sabe nada. Como algo también en relación al primer plano de enviar un gris, digamos, un cero, un neutro. Un Johnny Jones. Exacto, un Johnny Jones, se llama Johnny Jones. Para ponerle un nombre, porque es otro tema que se repite mucho en la filmografía de Hitchcock, las identidades múltiples. Obvio, los dobles. Los dobles, porque en realidad siempre son 2. Con todas las complejidades que ello implica. Después vamos a hablar de eso y llevarlo a que traiga verdades, digamos, como en algún punto. Es una película sobre los relatos. Es una película sobre la verdad, sobre buscar la verdad y sobre construir esa verdad. O sea, a mí me hacía acordar todo el tiempo a Un tiro en la noche de Mascullot Liberty Balance. Sí. En esta noción de... Cuando el mito se vuelve hecho, imprimí el mito, o sea, la leyenda. Cuando la leyenda se vuelve hecho, imprimí la leyenda. Porque es eso, es... Carol, el personaje de ella, como que todo el tiempo está en esa búsqueda medio naif, cómo lo presenta la película, de cierta verdad, de cierta bondad, como la verdad pura, que es lo que está pasando, que hay mucha gente que sufre. Y el otro está más como oliendo la noticia, ¿viste? Como sí, va en busca de... Es casi más transaccional lo que está buscando. Quiero la noticia, el coso, el título. El tipo vive y muere por la noticia, por el relato, por eso, básicamente. Pero hay algo de su neutralidad que lo permite verse involucrado, tanto en la historia de amor que en la película, como con la propia causa o con encontrar la verdad como algo más grande que lo convierte en un ser empático. Que en ese sentido opera muy bien con las películas de Hitchcock en relación a los dobles. Como si algo de esa identidad nueva que está entrando lo convierte en esta otra cosa. Sí.
Yo tengo algo anotado, si lo puedo leer. Por favor, lo que Sí, quieras. en este ensayo de los 80 que traje, que estuve buscando, Quedó eso, ¿verdad? dice, refiriéndose a Hitchcock y a estas películas del periodo, sus largometrajes son fuentes y documentos ideológicos e históricos que manifiestan fundamentalmente el conflicto entre la democracia y el nazismo, el cual se representa bajo la forma dramática clásica del conflicto entre protagonista y antagonista. En general, los héroes entonces suelen ser representantes de la democracia o de cierta libertad estadounidense. No por nada, el último plano de la película, el The End, está en esa águila increíble que básicamente es eso representado en un símbolo. Y las formas dramáticas del melodrama y el suspenso son los componentes estructurales básicos de estas películas. Como esa idea de que el chabón de alguna forma estructuró a través de una cierta poética ese conflicto entre la democracia y el nazismo en relatos completamente entretenidos, completamente llevaderos y como eso. Populares, como populares, o sea, llevó... De géneros populares también. Llevó a la... Sí, masificó y popularizó un poco la ideología que necesitaba impregnar Estados Unidos a partir del cine. No por nada Goebbels, el ministro de propaganda nazi, se declaró fanático de esta película. Porque le vio, lo estuve buscando, es medio espectacular. Pero está esa noción, no me acuerdo ahora, ya me va a venir, pero había uno de los pioneros del cine, bueno, ya va a volver, que veía esto, que veía... Ahí está, no, creo que fue Eisenstein, y si no fue Eisenstein, fue alguno de los rusos que veía el nacimiento de una nación, porque la tenían copiada en un laboratorio pirata. La veía, y decía, qué espectacular esto, ¿cómo podemos hacer para darlo vuelta y meterlo en nuestra ideología? ¿Entendés? Cómo llevar esto como una forma de representar nuestras ideas. Y bueno, me parece que lo que ve en esta película es eso, es... Muy bueno esto que decís, sí. Como esa cierta capacidad de llevar al espectador... Porque no sé si te pasa a vos, pero yo veo la película y digo, sí. O sea, como que... No, 100%. ¿Entendés? Como que comprás todo el relato. Yo estoy entregado igual. Yo me pongo A Few Good Men de Rob Reiner. Sí, no la vi. Tremenda. Está muy bien. Y vos me ponés a Tom Cruise siendo así y yo entro. Porque pero hay algo de las construcciones narrativas y sobre todo lo que hace Estados Unidos como país, creando la industria cultural, creando el lenguaje del cine para hacer el mito de su nación también, porque es una de las máximas políticas estadounidenses a lo largo de su historia. Sí, el western. Y sobre todo en el siglo XX, dijiste lo western y hay cosas interesantes con esta película también. Que es un ejercicio político que hacen y lo hacen muy bien. Acá hemos hablado mucho de las películas del miedo rojo. Y digo, más allá de cuánto cierto sea o no y qué es lo cierto y cuál es la verdad y qué todo, se retrata con cierta belleza. Obvio. La desigualdad Sí. como una necesidad humana del capitalismo, que uno lo comprende en las películas como o sea, te pone en un lugar sensible en el que vos entrás y decís, claro que sí, estoy 100% de acuerdo. Bueno, es que Estados Unidos fue históricamente constructores de relatos, pero culturales, geniales. O sea, va más allá de lo que uno piense o de la posición política que uno tenga. Para mí es... no podés no ver Un tiro en la noche de John Ford y no emocionarte. O sea, es algo que te llegan de alguna forma. Por eso está bueno, acá lo decimos mucho, pero esto de... A la hora de mirar estas películas y mirar la propia historia, sacarse un poco los lentes de sol, ¿viste? De la ideología, de yo pienso esto y encontrarse con qué te está proponiendo la película y valorarla como lo que es. Que yo decía lo de A Few Good Men, que no importa, pero hay un montón de películas que también tienen conceptos a veces más conservadores o de valores más concretos o de cosas distintas o de mismo la idea de héroe, que lo hacen de cierta manera que vos entras en un campo de comprensión con lo que te está planteando la película. No, hay películas conservadoras que son obras maestras. O sea, qué sé yo. Digo, no importa. No, ahora no se me viene así a la cabeza mucho, pero digo, qué sé yo. Harry el Sucio. Sí, Hardcore de Schrader, ponele, ¿no? Una película. O qué sé yo, vas más a... Sí, Ay, se me fue. The Searchers, no sé cómo es la traducción. Sí, no sé. No importa. The Searchers, sí. Centauros del Desierto creo que es en España, pero bueno, no importa. ¿Qué vas a hacer? Te caes rendido. O sea, va más allá de si la representación de los indios o de los habitantes indígenas es fiel a lo que fue la... No importa. O sea, bueno, el western está clarísimo. Claro, o sea, es como...
Creo que tiene la diligencia. hay un gran valor, claro. Hay un gran valor, me parece, en poder discutirlo desde nuestra perspectiva, desde el 2026 y decir, che, 100%. que eso me encanta, digo, qué sé yo, a mí para mí está bien, faltan 6 meses para que termine el año, 7, falta un montón, pero para mí la película de este año, por lo menos hasta ahora, es Nuestra Tierra. O sea, a mí me vuelve loco esa película. Tremenda Nuestra Tierra. Me vuelve loco, digo, y es una película que se para en una posición también de... Arranca como Foreign Correspondent, arranca con un plano del planeta. Sí. O sea, de alguna manera, es como, vamos a reescribir esto. ¿Entendés? Sí. Lucrecia Martel dice, vamos a reescribir esto. Incluso hace ejercicios sobre dispositivos cinematográficos que me parece de lo más interesante que hizo Martel en su filmografía, tanto en la utilización de las cámaras esas digitales que se ven horribles, como horribles digo, que son cámaras de teléfono viejo, como los drones. Ese momento que la gaviota le pega al dron y cae, digo, como una cosa de lo que puede ser filmado, cómo puede ser filmado. El momento final del final de la película en el que el dron filma a los habitantes de la Tierra viéndose a sí mismos en la pantalla. Tremendo. Es un momento que es wow. Es como que el nivel de síntesis y de lucidez a la que hay que llegar en una película estuvo haciéndose 15 años, y tiene sentido. Es una idea sobre el propio lenguaje encima. Claro. Es una pregunta sobre el propio cine y también es una película evidenciando los relatos, la idea de relato. De hecho, pone la película en los testigos, en los testimonios, distintos relatos sobre lo mismo. Sí. Entonces, es muy interesante. Bien, antes de seguir, tenés la sinopsis. Tengo la sinopsis. Me encantaría que lo leas. Sí. Tengo la sinopsis escrita por Truffaut. Nada más y nada menos que François Truffaut. Bueno. Aquí tengo un resumen del guión, le dice a Hitchcock. Jones es un periodista americano a quien su periódico envía a Europa a comienzos del año 1939 para determinar la posibilidad de una guerra mundial. En Londres se encuentra con un viejo político holandés que posee un secreto de alianza. Van Meer. Tras un atentado fingido, el viejo político holandés es raptado por unos espías nazis y John parte en su búsqueda a Holanda, ayudado por una muchacha, interpretada por Laraine Dale, cuyo padre, Herbert Marshall, presidente de una sociedad pacifista, resultará ser una autoridad nazi. En el curso de un accidente de aviación en pleno mar, el padre se suicida, los spoilers no le importaron, se suicida y Jones, recogido por un navío, vuelve a Londres con la muchacha. Esta es la historia, dice François Truffaut. Hermoso. Me gusta al final, esta es la historia. Es una frase que podría ser tranquilamente un resumen conceptual de la película. Esta es la historia. Así es. Como siempre, que leemos sinopsis, que no reemplace ver la película, que no. Por favor, que esto si lo ven antes de ver la película, los invito a ver la película, y si no, miren la película y después vienen acá y intercambiamos ideas y nos las comentan si quieren, cosas que piensan. Bien, me quedé con algo que dijiste del western, que lo quería traer, una idea que tengo un poco en el tintero, pero que me quedó ahí dando vueltas, que es que el otro día veía Saboteur. Sí. ¿Se dice Saboteur? ¿Cómo se dice? Saboteur. Es raro. Tengo entendido... Saboteur. Saboteur, no sé, medio francés. Medio francesado, pero... hace unos buenos años, cuando vi las películas de Hitchcock, me acuerdo haber investigado cómo se llamaron sabotaje y saboteur acá en Argentina. Y parece que las dos se llamaron sabotaje. Ok. Entonces, bueno, sabotaje de los 30 y sabotaje de los 40, claro. Sí, sabotaje del 42. Es mejor la del 42. Sí, sin duda. La mejor película del mundo. Sin duda. No, que hay una idea de la conspiración, está también acompañada por... Solamente una cuestión puesta en escena por compañías. Es decir... la escena del molino en esta película, la energía eólica, y en Sabotaje del 42 está el momento de la energía hidráulica con las aguas, todo, donde uno ve la conspiración en esos grandes pilares que son del progreso, que es un tema que aparece mucho en la filmografía de Hitchcock también, incluso en Psicosis, acá lo hablamos. Esta idea de Norman Bates es el resultado del costado de la ruta después de que se creció la urbanización de cierto territorio. No, tiene un gran tema con los trenes también. Por eso. Entonces... hay algo del western crepuscular de poner al progreso como en disputa, en un lugar ambiguo, con el héroe, y con este lugar en el que no es que el progreso es malo, no lo pone en ese lugar, sino que trae problemas, ¿no? Como esta idea de, como quien dice de los avances tecnológicos, el progreso resuelve problemas y trae otros. Entonces la conspiración siempre está acompañada en la puesta en escena por estos, o en las locaciones, por estos lugares, que son como un claro resultado, por más que se vean viejos, del progreso, ¿viste? De eso. Sí, mismo otro tipo de instituciones que se juega. Sí. No diría quizás a poner en jaque o criticarlas, pero sí a sutilmente dar pistas. Por ejemplo, hay un momento espectacular en el que quieren matar, este señor malo nazi, Fisher, manda a matar a Johnny Jones
arriba en la cúpula de no es una basílica, es una iglesia, si yo no me equivoco. Sí. Que están las monjas ahí dando vueltas. Recuerda mucho a Vértigo. Recuerda mucho a Vértigo. En realidad, Vértigo recuerda acá. Claro. Esas monjas son espectaculares. Sí. Son como la monja de Vértigo, que da un I miedo. Hear Voices, dice Sí. la de Vértigo. Digo, no me parece casualidad que sea Hitchcock siendo profundamente católico también. Es como, bueno, hay ciertos juegos que se permite hacer. Es un tipo muy irónico. Viendo las películas te das cuenta. Sí, o sea, sí. No lo digo porque yo lo haya conocido, pero digo, viendo las películas te das cuenta cómo era él. No, y no cínico, ¿viste? No es que. No. No va por ahí tampoco. No, es como irónico. Es Sí. completamente irónico. Sí, totalmente. Digo, no sé, ayer, volví a ver los 39 escalones para esto. También tiene todo un juego con los trenes con los trenes y con todos esos espacios del campo. ¿Viste Trainspotting? En el momento en el que los pibes están Se van ahí. al campo, Se van al campo sí. y dicen, no hay peor mierda que ser escocés, dicen. Como Sí. que somos incluso peores que los británicos. Bueno, una cosa así. Creo que a mí me dio mucha la sensación de que era el mismo campo. Era como las mismas entre montañas, como ese mismo espacio. Es por donde se escapa el protagonista, encadenado a la chica. Después de escaparse del tren, digo, es como, bueno, de La Dama desaparece. Sí. Extraños en un tren. La digo, vi esta semana también. Esa es. La Dama desaparece es tremenda. Es tremenda. Para mí, Tremenda. de los 30 de Muy infravalorada. Para mí la mejor, sí. No, sí, no muy hay, buena, muy buena. no hay con qué darle. Porque aparte es una conspiración, eso, explorada en el espacio de un tren. Tiene cositas de Rebeca en ese sentido. Sí. De esta idea de que estás loco. Sí, todo en un solo espacio. la idea de Lifeboat. atravesar- Sí, bueno, lo de Lifeboat. Y una conspiración con una vieja. No, tremenda. No, tremenda. Yo me acuerdo en este recorrido que hice en pandemia, fue de las pocas películas de Hitchcock que terminó, me quedé llorando. O sea, no sabía por qué. No era. No, yo no Por la veo su de- belleza. Sí, es que realmente fue por eso. No la veo desde ese momento. O sea, pasaron 5 o 6 años, pero me acuerdo que era una Sí, patada en tremenda, la cabeza. Tremenda. Bueno, vamos salteando en sucesos de la película. Dale. Pero este corresponsal a Johnny Jones, cuando se nos lo presenta como él dicen algo de que le pegó a la policía. Un tipo que faja canas. Sí, sí. Es espectacular. Como que si uno lo leyera o lo analizara de cierta manera, bueno, alguien que pelea contra el sistema en cierto Sí, punto no, también. y Hitchcock tenía un tema con los policías. Sí, Muy sí, grande. sí. Un tema muy policía. Un tema muy grande con los policías. Hace poco vino Notorious también para esto, de nuevo, y hay toda una primera parte que es espectacular en la que Ingrid Bergman. Perdón, yo digo los nombres de los actores, no digo los nombres de los personajes porque soy malísimo. Vamos salteando. Tiene como toda esta desconfianza por Cary Grant, porque Cary Grant chantajea, digamos, coimea a un can en la ruta. Sí. Y dice, vos sos policía, entonces no te voy a creer. Es como que ya de movida pasa eso. Después tiene otras películas, yo no me acuerdo ahora si es Señor y Señora Smith o alguna de esas, o Young and Innocent, alguna de esas, que tenía como un momento de ridiculizar a los policías. Incluso en los 39 escalones, que hay un momento que hay un montón de ovejas en un rebaño. Y dice, mirá, está lleno de canas, como una cosa así, dice, que es todo el tiempo como ese odio, en realidad, ese odio que si lees el cine de Hitchcock, lo dice, es profundo miedo. Es un miedo muy grande a la policía que tenía Hitchcock. Bueno, eso. Se lo presenta de movida al personaje como este tipo va en serio, digamos. Es un tipo que pone el cuerpo, que es una idea que también está trabajada en la película. Digo, qué sé yo, cuando va al molino. Hay algo muy espectacular que siempre se lo vuela el sombrero, ¿viste? Sí, es buenísimo eso. Eso, 5 veces pierde el sombrero en una hora y media, creo. Fíjate que lo del sombrero encima te está la escena en la que él se cambia el sombrero, que es algo también de adoptar la otra identidad. Es como algo que va acompañado de la mutación de su personaje, de cómo va cambiando su punto de vista de la situación. Yo lo leí en 2 sentidos. Primero, claramente, como alguien que se pone y se saca un sombrero, digo, obviamente, con esto de la doble identidad. Y también como alguien que, en relación a esto que hablábamos antes, de que es medio una comedia, no una comedia, pero sí es juguetona, digamos, la película. Es un tipo que tiene la cabeza en cualquier lado también. Porque, sí, obvio, mata y muere por la primicia, pero también va y se le va la cabeza con la chica. O sea, como que tiene... Se deja es permeable. Es un tipo que un poco se le vuela la cabeza, como que tiene eso. Y también es, ¿cómo se llama?
Está usado narrativamente lo del sombrero. Sí. En el molino. Sí, bueno, esas cosas a mí me vuelven loco. ¿Cómo lo escribís? Cuando uno habla de guiones, esto pasa mucho como en la conversación natural de, bueno, ¿no? La vuelta de rosca, ¿no? Esta cosa de Sí, resignificar algo. Y en realidad, incluso en la secuencia de acción, mismo la escena de la persecución con los paraguas, que es espectacular, lo mismo, ¿no? Y Hitchcock tiene mucho de esto. Se le vuela el sombrero, lo va a buscar, se da vuelta y por el coso del viento y ve que cambia el molino y de repente descubre que algo. Esas cosas son excusas narrativas que yo creo que vos las ves en un guión de alguien y decís bochalo por inverosímil. Y justamente ahí está la gracia de Hitchcock. Que la verosimilitud es algo que se pasa todo el tiempo. Que va jugando, tira no de le la cuerda importa nada. Y lo hace con una elegancia igual que nunca. Hay un momento que yo la había... Bueno, volviéndola a ver esta película, digo, no puede, viva la ficción, digo, no puede ser esto. Es el tipo matan a Van Meer, o al falso Van Meer, porque encima de eso la película está llena de falsos, de dobles, sí, 100%. De máscaras. De hecho, cuando te lo presentan a... Perdón, me vuelve. Cuando te lo presentan a Johnny Jones, está haciendo como una máscara con un papel, ¿viste? Con un diario. Sí, que está como cortadito. Sí. Y se la pone. Sí. Tiene... perdón, encima del papel está recortado como para fragmentar el rostro. Claro. Como eso. Encima es con un diario, creo. Sí. O sea, ya está todo un nivel de... Era eso. Encima hacían 2 películas por año en esa época y todas eran así. Vos decís, ¿qué tremendo, nivel de sofisticación que llegaban a... ¿Cómo se perdió eso? Lo matan a Van Meer, al falso Van Meer. El chabón baja corriendo a buscarlo, se sube a un auto, siga ese auto, se da vuelta y está la Carol con Fisher. Folliot. Vos decís, ¿qué? ¿Cómo? Y ese es el auto. Y pasa, ni te lo preguntaba. Yo me lo pregunté la tercera, cuarta vez que la vi, digo, analizándola, parando. O sea, pasa, no lo notás. Sí. Incluso tiene eso. Dice, ellos saben que se van a ir en avión, ¿viste? Al final. Sí. Tenemos que ir a ese avión. Corte está en el avión. Chau, tipo, ya no importa para la película el verosímil real, de la realidad material de las cosas. A mí una cosa que me gusta mucho de Hitchcock, que es una obviedad, lo voy a decir, pero nunca está de más, es, si él es el maestro del suspenso, es cómo constituye, cómo crea situaciones de suspenso con cosas muy mundanas. Tipo, en la escena del molino, que todos los encuadres son espectaculares, el manejo del espacio es espectacular, es una escena exquisita. Como Rudolf Maté, director de fotografía, un genio. Tremendo. Hay un momento que él, para pasar, ve que están bajando de la escalera los muchachos. Los nazis. Sí, y están los otros nazis que están ahí. Entonces, si él pasa, para irse del que está bajando y que lo va a ver, lo van a ver el otro. Entonces, el asesino se pone la remera. Entonces, vemos un plano de él mirando cómo se pone la remera. O sea, que tiene que esperar ese momento en el que él para se que vista. Se le tape el campo de visión para poder pasar. O sea, la idea de poder armar un plano, 2 planos de suspenso, me van a agarrar con alguien poniéndose una remera, es una maestría que no... Sí, no. Es muy mundano al mismo tiempo, es muy sencillo, pero bueno, está pero muy bien ejecutado. ejecutado. Es eso, es el sombrero que se le vuela. Cuando lo va a buscar se da cuenta que el viento encima está todo justificado, porque no es, bueno, se le vuelve el sombrero para que pueda ver, no, porque se vuela el sombrero, entonces se da cuenta de cómo va el viento y ve que hay unas aspas de un molino que están yendo para el otro lado de lo que va el viento. ¿Cómo puede ser? Y ahí corrige las aspas del molino. Y dice, y está todo justificado. Y los otros se fueron y queda solo. Claro, no da pie sin, no da, ¿cómo es? Pie con bola. Pie con bola, gracias. Pie con bola. No. Gracias, es Carlos. espectacular, gracias. Sí, bueno, está también cuando lo descubre. Bueno, está lo de los pájaros también, tremendo eso. Hay una cierta idea de la altitud. Pero a mí me di cuenta que habla de Van Meer, de los pájaros. Al final van en el avión y Carol dice: qué hermosas son estas nubes, me encantaría vivir siempre entre las nubes. Y hay una cierta idea, poner ya en el molino me parece que es donde queda más claro, incluso más que en la catedral o en la iglesia esta, que obviamente están arriba de todo, hay un peligro. Que viste que se juega con lo vertical del molino, como que, están estos acá arriba, están estos acá abajo, este está acá. Bueno,
y se tiene que ir moviendo entre eso, le queda el saco enganchado entre uno de los... Eso te iba a decir, eso también Se va desnudando también. Sí, se va sacando la ropa, o sea, va perdiendo el sombrero. plano de la mano a punto de ser morfada por las ruedas esas. Sí, y lo de los pájaros, ahora pensándolo con lo que dijiste de que se le va a la cabeza, también es como una idea de, bueno, Johnny Jones vuela en la película, va yendo de un lado a otro y se lo va llevando la propia historia. Y hay algo de los pájaros, como bueno, este lugar que Van Meer lo menciona con un exceso de bondad, ¿no? Como la naturaleza. Incluso Van Meer tiene su propio monólogo en la película que tiene como una posición política muy clara. Sí. Pero en algún punto refleja la bondad de esta inocencia o de este volar. Digo, esto que dice Carol, se me cayó un poco el mate. Esto que dice Carol al final. Estaría buenísimo vivir acá, como estar acá entre las nubes. Él menciona a los pájaros que están en la plaza. Van Meer dice, tendría que haber, ¿no? Algo así, tendría que haber plazas, más plazas. Siempre, aunque venga el progreso, digamos, ¿no? Aunque crezca la ciudad, las ciudades como esta, siempre tiene que haber lugares para que estén. No, dice, aunque pues, traten de... Dice algo así como, no voy a citar textual, pero dice algo así como, traten de mentir, traten de corrompernos a todos, pero siempre va a haber gente que va a estar alimentando a las palomas, una cosa así. Eso. Que es como esa idea de, siempre va a haber gente que es buena per se, o sea, como que no pasa nada. No me parece inocente me parece muy inteligente, pero no me parece inocente que justamente se construya este tipo de arquetipos de protagonista, que son héroes, dados a la aventura, bondadosos, digo, porque es un tipazo Johnny Jones, o sea, no es como es... Tiene sus cosas, pero no importa. Dado a la aventura, muy, muy inocentón, pero a la vez fuerte. Como que no tiene muchas... Digo, me parece que es una forma de plantearse frente al mundo de, bueno, esto es Estados Unidos. Sí, ¿no? Sí. Aparte, si el héroe es un Johnny Jones, puede ser un cualquiera, que es el monólogo final de prendamos las luces. Digo, es como los Johnny Jones son los que pueden salvar esta situación, o los que tienen una mirada un poco más limpia de la situación. Sí. Bueno, y está este momento también cuando descubre a Van Meer y que lo encuentra ahí en el molino, lo mismo. Le dice algo de los pájaros, ya no recuerdo qué, y cuando se va, lo que ve Van Meer, lo que queda es un pájaro. Lo que encuentran, digamos, cuando ya se fue Van Meer, que un poco también los emparenta, incluso sin saberlo, el propio Johnny Jones, con esto de lo que está hablando Van Meer de quién alimenta a los pájaros o de los pájaros. No, me parece que eso de la altitud que decíamos también se repite, que cuando se tiene que colgar el techo del hotel. 100%. O mismo ya llega al paroxismo directamente, y es que están en un avión, se cae el avión, tiran el avión al agua, o sea, es como, para mí ahí es como, va dando estas construcciones y estos sistemas que van armándose y hilándose de a poco, para llegar a un clímax narrativo que además llega a un clímax de estos sistemas, que bueno, se cae el avión, que es un pájaro de metal, o sea, es la misma idea. Bueno, y ahí qué pasa, ¿no? Como que se llega realmente a la me parece, bueno, ya me estoy adelantando al final, pero digo, vamos, como que se llega a cierta verdad, como se llega, bueno, me arrepiento por mi hija, el antagonista, y todo eso. Como... Y que en algún punto... somos todos, o sea, ante la muerte o ante la situación trágica somos todos iguales. Incluso Carol Fisher comprende a su padre una perspectiva no tan antagonista con su propio padre, o sea, comprende que hay modos defendió a su país de su manera. A su manera. Claro. Eso es algo que hace Hitchcock tremendo también, porque no es que la moral de la verdad de las cosas, que si bien en la película hay una verdad, está por encima de todo. Es el último juicio. No es el último juicio. Digo, Carol comprende a su padre, aunque no esté de acuerdo. No, y me parece también... A ver, hay una cierta idea, es un debate muy choto y muy viejo, digo, el cine arte, cine comercial, es algo que no me interesa, porque me parece que es negligente plantearlo así, no me parece que exista ninguna de las dos, o sea, creo que el cine es el cine, bueno, hay... Pero... Hay una cierta tendencia del cine más comercial, ya pisé barro, como a, bueno, negro y blanco, ¿entendés? No, bueno. Tal cual. Hitchcock no tenía eso. Hitchcock es como, porque encima no es que lo hace, ni te digo en 1960 o en 1970, no, en 1940 ya te da a este nazi, que es colaboracionista con los nazis, pero a la vez es un padre, ¿entendés? Y está defendiendo a su país a su manera. Eso es
es heavy para el momento. O sea, me parece que tenés que tener, digo, no sé, cierta perspectiva política que evidentemente el chabón manejaba, que Hitchcock manejaba, que es muy interesante para la época y para el contexto. Sí. No, y al final se sacrifica. Claro. Y ahí pasa otra cosa que es muy buena en la película, que también está en Secret Agent, que es que la guerra está en fuera de campo, la guerra como ataque. O sea, la guerra termina sucediendo, atacan, pero no sabés quiénes atacan, no los ves de cerca, más o menos, ves unos planos, llegan, a bombardean, se cae el avión, está todo como... Ellos en algún punto son peones o son engranajes más de su propia manera de ver el mundo, y en realidad la guerra es más grande, pasa por arriba. Parecido a lo que pasa en Lifeboat también, en ese sentido. En este ensayo que estoy trayendo, dice que las películas de Hitchcock no se relacionan con eventos históricos específicos en un sentido macrocósmico, sí se relacionan directamente y mediante una relación microcósmica con eventos históricos paralelos a la Segunda Guerra. El chabón construye microcosmos justamente bueno, dejamos en fuera de campo la Segunda Guerra, pero el final de esta película, digo, o sea, están cayendo las bombas mientras el chabón relata. Recita eso es espectacular. Yo no me lo acordaba, eso era como, wow. No, es emocionante encima. Con esto que decíamos de... Ahí vos decís, sí, bueno, vamos. Sí, dale, vamos, me alisto vos. Sí, ¿qué onda? Dale. Es muy... Es compleja la palabra belleza como la estoy usando, pero no, bueno, es cierta, es sublime en alguna medida. O sea, es como que te... Sí, no te deja opción que no sea morir por lo heroico y por el relato. Sí. O vivir en eso, digamos. Y me parece que lo construye magistralmente, sí. Sí. Iba a traer algo más que me quedé pensando. Si Hitchcock trabaja mucho los dobles y trabaja... Esto también, ¿no? Los directores a veces tienen obsesiones y juegan hacen todos los colores de esas obsesiones. Sí. Digo, el doble lo vemos en 1000 formas. Lo vemos todas en el las formas antagonista, lo vemos en el protagonista. Incluso Deleuze, si mal no recuerdo, habla del intercambio de crímenes, ¿no? Como esta cosa de un crimen por otro o un crimen en lugar de otra cosa. Que también pasa, incluso mencionamos a Saboteur y también pasa ahí. Pero me acordaba de Saboteur porque lo mismo, es culpado de un crimen que no hizo el protagonista. Y hay un momento que llega con un ciego parecido a tipo Frankenstein, parece, pero un no vidente, que es más vidente que los demás, ¿no? Este juego, y le dice, se da cuenta que tiene esposas porque lo escucha, pero tiene como esta posición americana positiva, de que sea juzgado cuando tenga que ser juzgado. Que no podemos como determinarlo de una sola manera de una. Y en un momento dice, lo tengo anotado, después lo miro, pero dice que el nombre es lo que menos importa. Como hay algo de que lo que va haciendo estas dobles identidades es... encarnar ideales. Sí, y que aparece como en la idea de que la identidad en algún punto es un relato de uno, que está hecho para romperse. Si Hitchcock es simultáneo el psicoanálisis y aparece como un tema central en sus películas. Sí, Spellbound es el punto más alto en ese sentido. El inconsciente, digo, y más allá de si pone a personajes o no a hablar de eso, poner la identidad como un lugar de relato hace que los personajes se transformen con esas otras identidades o con esas cosas que les pasaron con esas otras identidades, que aprendan otras cosas, que... Yo te decía lo de la ignorancia de Johnny Jones, no porque sea un mal tipo, al contrario, le cae muy bien, pero él llega con una noticia, le ponen este otro nombre, porque es un nombre mejor para ser corresponsal. Sí. No, encima es gracioso que JJ de Johnny Jones es Huntley Haverstock. O sea, es como medio un juego... Todo el tiempo tiene eso con los nombres. Un juego de folio también es un nombre. Tal cual, con la F minúscula. Tremendo. Pero bueno, él con esta nueva identidad va virando de la noticia por la noticia a esto, ¿no? Enamorarse, tener una causa. No, y pasa de ser, en un momento, le dicen como, no me acuerdo ahora, lo tengo anotado pero hasta que lo encuentre, no me acuerdo si le dicen te tenés que ir de acá o te tenemos que proteger, o sea, el chabón dice, no, yo soy periodista, yo tengo que dar la noticia, es mi trabajo, no me puedo ir de acá, pero lo fuerzan como a moverse de ese lugar de... periodista, ya sos ¿cómo se dice? Se me fue. Alguien que viva, un testigo. Sí. Un testigo clave. No pasa, se trasviste, digamos, su posición. Sí. Pasa de ser un periodista a ser un testigo. Eso pasa un montón en las películas. Por accidente, el hombre correcto, un hombre que sabía demasiado. Equivocado en el momento equivocado. Sí. Mismo te iba a decir que lo voy a llevar a términos griegos, pero esto... Lo que se dice el arete, ¿viste? El ejemplo de los mitos griegos.
el EUCB es el buen ciudadano. El buen ciudadano, el hitchcockiano siempre está acompañado de estas cosas, como de este tipo de Johnny Jones. Demostrar un... Como que se da vuelta esto de todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, es al revés acá. Vos tenés que demostrar tu inocencia en las películas de Hitchcock en general, ¿viste? Como que... Pero es bajo la misma regla. Claro, vos ves los 39 escalones, digo. Un tipo que no hizo nada. O sea, Sí, está sí, ahí parado y de repente es culpado de un asesinato. Bueno, y es todo el relato de cómo el chabón se tiene que librar de esa marca hasta que al final finalmente lo logra. Nada, es esa idea, como me parece que está puesta acá también, de alguna forma. Sí. Tenía anotado de Secret Agent, porque me parecía que conversaba un poco con esta película que hacia el final, cuando están en el tren, otra vez el tren, Sí. medio que mandan los británicos a bombardear por las dudas. Que también aparece como el ataque, aparece fuera de campo. Sí. Y dicen, bombardearon para asegurarse, dice. Claro. Y dice... Bueno, en el ataque protege el espía alemán al que están buscando, que es el vecino, ¿viste? Que parece lo mismo, que un extrañamiento de ese vecino que parece copado y no lo es. Sí. También algo del doble en ese sentido. Y él le dice cuando la protege a Elsa, creo que se llama, un espía alemán protegiendo a una espía inglesa de bombas inglesas, ¿no? Como lo mismo que pasa con Fisher acá. Que ante la guerra, que es el suceso más grande, y nosotros somos como estos peones que operan por un relato de nuestras naciones, acá somos todos iguales. Sí. No, en el avión están todos. O sea, las bombas le pegan al avión, son bombas alemanas, pero caen todos, digamos. Y en Secret Agent, Elsa medio que discute que esto de matar a uno, o sea, la carga de matar a uno para salvar a miles, pero te queda la carga de haber matado a uno, que también es un humano y tiene como esa misma disputa. Y al final de la película dicen, que no me acuerdo a propósito de qué, pero dicen como, hemos regresado sin novedad, pero nunca más, envían como en la carta, ¿viste? Como hay algo de... Aunque aparezca la gloria de la nación, una nación ganando y haya una idea de buenos y de malos, hay algo que está pujando todo el tiempo, que es un costo, una cosa en la que hay esto que decías vos, bueno, ¿no? Humanos. En esta película hay cosas que se pierden, digo, o sea, Carol pierde a su padre. Él lo dice, el protagonista, Johnny Jones lo dice en un momento, al final, cuando ya muere el padre. Dice, no voy a hacer este relato, no voy a escribir esta noticia por el simple hecho de que no quiero ser, no me acuerdo si dice Judas para ella, una cosa así. Sí. Como dice, no quiero dejar mal parado no a mi suegro, pero casi, ¿entendés? Como al padre de la mujer que amo. Y entra ella, obviamente, y dice, no, vos tenés que contar la historia completa porque es lo que hizo. Él defendió a su manera. Y vos defendés la tuya. Claro, vos defendés la tuya. Y eso, digo, está contado también. Es esa neutralidad estadounidense, digamos, la que los hace también... héroes en algún punto. Sí. Pero, ¿sabes qué? Te quería agregar algo más que me parece muy bueno una escena. Cuando él conoce a Carol, es una escena también muy graciosa que está ¿qué es Letonio? Sí, Letón, creo que Letón creo que es, ni idea. Letón, sí. Que habla en letón. Sí. Y Carol habla en letón. Y aparece el escocés con la... Bueno, toda esta reunión de los pacifistas. Sí. Hay una utilización... Uno puede ver en la filmografía de Hitchcock, además de estos intereses, un montón de prototipos que va a explorar mucho y después en sus posteriores obras maestras, que es esta... Si mal no recuerdo también les lo decía, pero esta la idea de la imagen mental, ¿viste? Que uno por asociación en el montaje comprende lo que está pensando el personaje, no solo lo que está viendo. Que el ejemplo muy claro es Jimmy Stewart, Scotty, en Vértigo, mirando por escenas anteriores. Nosotros vemos cuando mira al rodete, en realidad está viendo lo del cuadro y viendo a Madeline, que siendo Carlota Valdés y viendo las rosas y no sé qué. Entonces nosotros solamente con la información vemos el plano, vemos la reacción de él y ya entendemos lo que está pensando y lo que está asociando. Acá aparece como un prototipo de esa idea que Hitchcock va a explorar mucho en sus personajes, que es cuando él habla con Carol, él le dice su nombre de verdad, dice, me van a decir de otra manera, pero yo soy Jones, y ella le dice, me van a decir de otra manera, pero soy Smith. O sea, le dice como lo contrario, como separándose de él. Y después cuando la presenta su padre, él está mirando a otra. Bueno, ahí hay un juego con el doble completamente espectacular, que es... Primero, hay algo muy gracioso que a mí me di cuenta y digo que no puede ser. Es un tipo con mucho sentido del humor, Hitchcock. Le dan un nombre al principio, le dan Huntley Haverstock, sos vos. Sí. Los primeros 15 minutos después de eso, se la pasa diciéndole a todos los que están a su alrededor los dos nombres. O sea, como que no le importa la identidad secreta. O sea, tranquilamente lo podrían haber cagado a tiros desde el principio, porque no le importa.
Eso primero, y después sí, ese juego con el doble de que la van a presentar a la hija y él empieza a ver a otra chica, ¿viste? Que a una chica con lentes, no sé qué, y se para con la chica, separa a la chica con la que acaba de hablar y queda completamente embelesado. Bueno, y acá es lo mismo, ¿viste? Entendemos nosotros, ya nos dimos cuenta de que es ella, pero nosotros entendemos por lo que está mirando que está pensando que es la otra. Sí, la apuesta te da más información a vos como espectador que, bueno, la base del suspenso, ¿no? Sí, 100%. Es eso. Y después hay otro juego de cierta falsedad y de cierta mentira, no tiene mucho que ver, pero a la vez sí, que es al final, cuando ellos están en el hotel, ellos dos solos, viste que le dice, si supieras cuánto te amo, te desmayarías o algo así. Y le da un beso y ella hace que se desmaya. Actúa que se desmaya, sí. O sea, hay como todo el tiempo este juego que hasta en los chistes más nimios está jugando a esto de la mentira y de la representación, que es en el fondo de lo que trata sobre esta película para mí y gran parte de la obra. Sí, 100%. Es verdad. Y después, después ella se ofende. O lo mismo, piensa otra cosa que no es por la habitación la habitación extra que él pide. Sí. El falso secuestro. Sí. Está el falso secuestro, está el falso. Hay un montón de falsedades que aparecen, un montón de apariencias de cosas que después no terminan siendo. Y otra cosa que tiene Johnny Jones como ese ciudadano que termina siendo él, ¿viste? Cuando lo contrata, cuando lo llaman a este guardaespaldas, que no es guardaespaldas, van a intentar matarlo y todo, el guardaespaldas le dice. ¿Cómo querés que camine con vos? Sí. Atrás tuyo, al lado tuyo, adelante tuyo. Y da un ejemplo. Una duquesa le molestó y dijo 3 pasos míos y no de fume. Distancia y no fume. Y otro me dijo no sé qué. Y un poco él le dice, sí, venía al lado mío. Me acuerdo el texto. Lo que le baste a un conde me basta a mí, una cosa porque así. El conde es el que le dijo que camine al lado. Pero esa es la posición en la que va a estar Johnny Jones en toda la película. Sí. Como de la propia nación, ¿no? Sí. Caminemos al lado. Sí. Con los personajes, con el mal, con todas las cosas. Y en el final, cuando habla por teléfono, vemos también al Estado de Estados Unidos, por cierta burocracia del sistema, no pudiendo decir la verdad del asunto. Sí. Y ahí es donde Hitchcock también. Y lo resuelve con una maestría y con un sentido del humor. Digo, porque o sea, los boludea a todos los del barco de una forma que es mi tío, pará. Y levanta el tubo, es como. Y el tío. El tío Sam. Sí. Sí. Y ahí está lo que decías vos también de que, estos guardias aparecen medio como policías también. Estos soldados son también como una policía estúpida. Como los que. Si estos personajes en algún punto restauran cierto cosmos o intentan hacerlo a su manera. Sí. Los que se encargan de restaurar el cosmos, que no son los ciudadanos comunes, sino que son la policía, el Estado, los representantes del Estado, todos siempre hacen las cosas mal o la problemática de las reglas. Entonces, todo eso está empuja y se pone en escena en una película que al final tiene un speech que pareciera que es mucho más claro. I want you. Sí, es como, claro, es eso. Pero a la vez, sí, tiene todos estos grises que para mí son lo que hacen. Porque digo, más allá de cómo está filmado, cómo está contado, la forma, que es brillante, obviamente, porque Hitchcock era un maestro, si no es el maestro, era uno de los maestros de esto. Tiene todo este correlato gris, la película. Relato, no diría correlato, relato gris, que es que nada es tan obvio como parece. Y eso me parece que es la gran gracia también de Hitchcock. Y que justo que realizabas comparativas de cines o de esas ideas que aparecen, pero que se ha perdido también a veces en la propia historia, que hoy es más noticia una película que se pone más en un lugar así, como parecido a Corresponsal Extranjero, que las que te dicen todas que las cosas van para un mismo lado y que la verdad es una sola y que... Y no por hablar de buenos y malos, no por un problema de género, sino por la visión de mundo que tienen y cómo la ponen en escena. Bueno, tremenda. Sí. No sé qué más, alguna cosa que tengas así anotada. Estaba pensando un poco, tengo varias cosas. Pensaba mucho en el final, en una película, ¿cómo es? ¿Viste que hablábamos de Rudolf Maté, el director de fotografía? Sí. Hay algo de ese final, bueno, del final no, antes del final, que es cuando está secuestrado Van Meer en el restaurante arriba. Ah, te iba a hablar de eso también, sí. Tiene un momento... Bueno, ahí tenés otra iteración de lo que es la verticalidad en la película, ¿no? Parece en la cúpula de Frankenstein, ¿viste? Que es como tiene que ir arriba de todo el castillo para recuperarlo. Tiene todas esas cosas de genéricas, digamos.
que son espectaculares. Tiene un momento en donde le bajan las luces a Van Meer, que lo estaban torturando como medio un Ludovico, ¿viste? Que le estaban haciendo que, sí, para que no duerma, luces, lo mueve la cabeza. Mueve la cabeza. Son escenas muy violentas también. Sí, son sutiles, pero son sí, están encima esos agentes, ¿viste? No hablan, no nada, pero se sienta el chabón, tiene un vino al lado, está todo trabado. Sí. Como medio. Mueve la cabeza, sí. Sí, no hay que joder. Hay un momento que hay un plan, una subjetiva de Van Meer, que ve a todos sentados y está todo oscuro, ¿viste? Me hizo acordar, pero para mí yo no lo puedo cerciorar porque habría que preguntarle a Scorsese, pero el plano de los asesinos de la luna, sí. ¿Viste? Can you find the world in this picture? Ese momento en el que están todos oscuros y están todos como mirando a cámara así, como si fuera una logia. Sí. Los que manejan el mundo un poco son, los que manejan el relato. Sí, 100%. Bueno, y el juego de detrás de la luz también. Sí. Si lo pensamos en ese sentido, sí. La idea de que él está encandilado por la luz y lo que se deja entrever detrás de esa luz que le pone que no lo deja ver es encima un Van Meer que en la película se lo ve como alguien que ve mucho, sí. que ve, incluso con el juego del pájaro y todo, que puede llegar a ver todo encandilado los que están detrás y darse cuenta. Y es interesante porque es un plano profundamente cinematográfico, un tanto es muy artificioso, porque el encuadre en relación a cómo los vemos en el espacio. No, el espacio es rarísimo. Es raro, se vuelve abstracto, se vuelve surrealista. Igual a la vez yo creo que incluso si vamos a jugar la de verosimilista con Hitchcock, que es un error. No, error lo digo bueno. No, sí, por eso. Pero me parece que incluso si nos pusiéramos en esa posición y dijéramos, che, vamos a preguntarnos por qué está puesto acá, vamos a preguntarnos el eje, ¿no? Es un personaje que está hace 3 días secuestrado, le están cagando a palos, no ve nada. O sea, es razonable que se imagine eso, porque capaz ni siquiera lo está viendo, de verdad. Es como, tiene todo el sentido del mundo, está todo justificado. Y las pequeñas licencias que te toma me parece que son a favor de la película. Digo, esto de que entra en el auto y está Carol y Folio. Es una licencia. Eso capaz no está tan justificado, pero funciona para el relato. Y fíjate que en ese entonces no pasaba por alto. Hoy lo ves, históricamente quizá pasa por alto, pero hoy sale una película, hace eso y no sé si pasa por alto también. No, creo que es un agujero de guión. Pero el problema es que Hitchcock, justamente, el verosímil era algo que le gustaba romper todo el tiempo. Era una gracia del chabón y me parece que lo hizo estilo de eso. Y bueno, te podés... Digo, si te vas a poner a medir con la vara del verosímil, podés vértigo, la podés tirar abajo si querés. Sí, un montón. Pero me parece que no es entender. Es igual mirarle el truco al mago, lo que uno dice siempre. Sí, obvio. O sea, si justamente. Esto ya va más allá de lo que piensa cada uno, pero si Hitchcock es el cineasta, o uno de los cineastas por lo menos, de la historia, digo, uno de los mejores o uno de los más importantes, es porque el tipo sabía construir relatos. Y construir relatos no es registrar la realidad. No, para nada. Es representarla, no presentarla. Entonces es como... Me parece que sabe muy bien eso, cómo se usa. Sí, a mí me gusta mucho Shyamalan. Sí, a mí me encanta. Mucho. Es muy bastardeado. Es un gran ejemplo de... Es un director que justamente toma mucho esto. Sí, el verosímil. De jugar con el verosímil, tirarle el pelo al verosímil, todo lo que pueda. Acompañado de una puesta en escena, unos encuadres, unos movimientos de cámara que son brillantes. A mí me encanta. No se pueden creer, son geniales, son geniales. Virtuosos, son de palmeanos en ese sentido. Tal cual, pero en ese sentido, pero también son muy ricos narrativamente. No te deja una esquina de cuadros sin usar el chabón. Todo está en pos de la narración. Pero bueno, hay algo de Shyamalan hoy, en el mundo de hoy, mucho menos acompañado de lo que acompañaba el mundo de Hitchcock, que le hace que le tire mucho más del pelo a él también. Sí, igual no te creas, porque Hitchcock me parece que fue... Hitchcock era un director de película de género. Claro, película de género. Tuvieron que venir los franceses a decir, che, miren que acá hay un autor. ¿Por qué? Pero llegó a tener filmografía siendo considerado un maestro. Sí. Sí, obvio. ¿Cómo se llama? O sea, fue esta idea de los franceses cierran las fronteras a las películas extranjeras estadounidenses en la guerra, por la ocupación. Sí. Se levanta la ocupación, ven que, claro, Howard Hawks, Hitchcock hacían 2-3 películas por año, de repente pueden ver 10 películas seguidas y se dan cuenta, acá hay algo. Tal cual. Teoría del autor. Sí. Listo. Nada, es espectacular eso. Sí. No, eso, que Shyamalan... Shyamalan, a mí me encanta. Trap la fui a ver un montón de veces al cine. A mí me encanta, ¿cómo se llama? La de la playa.
Old, tremenda también. Verosímil, pero ¿a quién le importa? Verosímil, a donde vamos no necesitamos verosímil. ¿Qué son unos corales que están abajo? Una cosa que vos decís, espectacular. Es tremendo. Espectacular, divertidísima. Sí, ¿cómo se llama? De Trap también. Para mí, de ese año, la comedia del año. No, es espectacular. Es un cago de risa la película, porque para mí justamente estás capaz Cabin in the Wood era un poco más difícil, pero no, Cabin in the Wood no. No Cabin in the Wood es un peliculón. Me parece que el tipo está estirando todo el tiempo cada vez más, ¿viste? Con Trap para mí ya se va a unos niveles de estirar el verosímil que decís, che, pará. Pero en algún punto lo hace con cierta maestría, que hacer eso con la idea de verosímil hoy me parece jugar al cine en serio. A mí me encanta, por eso. El cine como lenguaje tiene estas posibilidades. Sí. Como si vamos a andar poniendo, no importa, pero si vamos a andar poniendo personajes, explicando las cosas por qué pasan en un pizarrón, bueno, está bien, pero lo que hace... Sí, tenemos Oppenheimer. Que por eso. Va, no sé si les gusta Nolan acá, pero... Bien, genial. Yo le tengo muchísimo respeto. Dicho esto, no hay una película que me guste. O sea, es dificilísimo. Tipo, yo a Oppenheimer fui con todas las ganas al IMAX. Ahí, o sea, con ganas, en serio. Me pagué el IMAX. Dije, che, yo esto no lo hago por nada, ¿eh? Yo fui con Kaplan. Fui y fue como, che, estoy quedando dormido. ¿Cómo puede ser esto? No, a mí no me llega, pero bueno, qué sé yo, le tengo respeto. Sí, me molesta. Me molesta la falta de virtuosidad narrativa cuando no podés explicar cosas visualmente y tenés que poner a alguien a explicarlo en cámara. Y bueno, otras cuestiones de planos también que podrían entrar, pero los vamos a omitir. ¿Cuándo fuimos al Atlas Caballito, no? Fuimos a... Yo lamentablemente la vi 2 veces. ¿Vos la viste 2 veces? No, igual está bien, porque uno cuando no le gusta algo... Sí, obvio. Está bueno volver a verlo. Sí, yo desde el momento en el que vi Tenet y Oppenheimer, que son las 2 películas de Nolan que más detesté en el momento, tengo ganas de verlas de nuevo justamente por eso, porque decir, che, a ver, déjame ver si el que está equivocado soy yo, la película. Está bueno. Ese ejercicio me parece fundamental para todo. Así como sí, un poquito, gracias. Así como uno... Ahí Luquitas nos va a servir agua. Ay, no te vas a ver, ¿no? Muchas gracias, Luquitas. Ah, qué lástima. Había una época en la que te veías. Cuando nos dabas café, ahora ya no te veo. Estamos devaluados. Están fuera de campo, sí. Estamos devaluados. Sí, ¿no? Igual lo tendría que proveer yo, pero no pasa nada. Claro, vos de mi parte. Lamentablemente no se escucha nada de lo que ellos dicen, pero me contestan todo. No sé qué estaba diciendo, pero bueno, que... Shyamalan. Sí, que para mí es muy valorable. Así como uno estudia, incluso con películas que salen hoy, por qué les gustan y vas a verla, y esto que estamos hablando, ¿no? Acá valoramos mucho en el podcast la revisión y reconocer elementos o qué está poniendo o qué está diciendo la película en relación a me parece interesante frenar un segundo ahí lo que estás diciendo y decir algo que, por lo menos a mí, supongo que por lo que estás diciendo a todos los que estamos acá también, nos sirvió mucho para entender el gusto por el cine. Que hay algo que decía Borges que es citando a Borges. Hoy estuvimos de cita. Estuvimos de cita bien, sí. Entre Truffaut y esto. Que decía que la relectura es más importante que la lectura. Y es algo que es, pero para mí, la base. Te diría de mi cinefilia por lo menos la base. O sea que es... las cosas se disfrutan mucho más la séptima vez que la primera. 100%. O sea, obviamente perdés capaz un capital del shock. O sea, capaz perdés la sorpresa, pero la sorpresa en el fondo es lo que menos importa en general. Es como, qué sé yo, yo viendo Halloween para preparar este video que comentaba al principio, me di cuenta de un montón de cosas, de decir, che, estoy entendiendo por qué me gusta tanto. O sea, que los mecanismos cuando los vas reconociendo, creo que es muy importante para la cinefilia. No sé si alguien estará escuchando que quizás está viendo películas por primera vez o lo que sea. Me parece que hay algo muy importante que no sé si se señala tanto, como explícitamente quizás, pero debería señalarse para mí, que es, la revisión. La revisión es algo... 100%. Y hay algo de revisitar también que es otro modo de ver el mundo también. O sea, si me voy más por las ramas es un poco más complejo, creo, pero cuando ejerces tanto la revisión y esto de por qué me gusta lo que me gusta, qué me gusta de lo que me gusta, y lo puedo pensar, ves distinto el mundo también. Puedes ver distintas las cosas. Estoy completamente de acuerdo porque yo empecé en la pandemia, como dije, tenía 15 años a ver películas, 14, 15. Ahora tengo 20. No soy la misma persona que era a los 15. No, para nada. Y es eso, y con las películas sí capaz sean las mismas, pero vos viéndolas de nuevo, después de tanto tiempo, o de un determinado tiempo que yo corresponsal extranjero, yo me encontré con otra cosa. Una película mucho más festiva de lo que yo me había impresionado capaz
por determinadas cosas, como cómo mostraba este underworld de cómo el relato se construye, no sé qué, en su momento me había impactado. Yo la veo ahora y veo eso, pero veo una fiesta también, como de una película divertidísima. Bueno, eso es re loco. Eso también la película tiene una vida, el arte, ¿no? Los libros, Sí. una película, una obra de teatro tiene una vida propia. Justo una obra de teatro es representada en vivo y solo la puedes ver en esa manera, pero digo, vos ves una película ahora y la ves en 2 años, en otras circunstancias de tu vida también, y vas a ver otras cosas de la película que también están. Sí, y en otras circunstancias también, esto quizás antes era distinto porque estaba solo el cine, pero ahora a partir de la televisión cambió completamente, que es en qué formato la ves. Bueno, tal cual. Porque también hay cosas que, qué sé yo nunca viajé en un avión con pantallita, pero podés llegar a ver una película en un avión en pantallita, podés llegar a ver en un teléfono, así que es como medio... Y después está la IMAX, que es como están de los dos extremos, ¿viste? Sí. Eso cambia un montón. Porque... ¿Sabes qué? Me hice acordar, yo de pibe, niño, 10 años, Sí. había visto Matrix una vez, Sí. después viajé en un avión, no importa, bueno, viajé en un avión y vi Matrix de vuelta. Yo le tenía mucho miedo a los aviones, me cuesta, Sí. estoy pudiendo con eso, no sé por qué te cuento esto, pero... Sos como John McClane al principio de Duro de Matar, que Sí. dice, le tengo miedo a volar y termina colgado en un edificio. Bueno, tal cual. No terminé nunca con los beneficios. Bien, por ahora. Por ahora. Pero bueno, y vi Matrix en el avión, pantallita chiquita, pero había mucha turbulencia. Mucha Sí. turbulencia de verdad. Sí. Mucha turbulencia. Y qué sé yo, mi experiencia con Matrix, mi relación con Matrix de ahí hasta que la volví a ver más de grande, era como una cosa muy terrorífica. Habiéndolo visto en una pantalla chiquita, Claro. y valorando mucho la pantalla grande hoy, con Kaplan la fuimos a ver en el reestreno también, y con ese miedo adentro y como de relacionar la película con un terror de algo que está fuera. No, es ¿viste? que hay algo que justamente Hitchcock, como se encadena todo, es espectacular, algo que justamente Hitchcock tenía muy en cuenta y que lo dicen en el cine, según Hitchcock lo repite, no sé si a mansalva, pero sí es uno de los conceptos que quedó para la historia asociado a Hitchcock, que es que la película se termina en el espectador, no se termina cuando se estrena. Y es verdad eso, o sea, una película no es sin su espectador, no es como, bueno, esta vieja idea de si un árbol se cae en el medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, realmente se cayó ese árbol. Bueno, es esa misma idea, o sea, la película es quien la ve también, y las condiciones en las que la veas, y bueno, la etapa de tu vida en la que la veas, no sé ni cómo llegamos acá. No, pero está bueno porque Hitchcock en algún punto hace como un gran estudio del... diciéndolo y no tanto, pero al ser un director de género, Sí. Hace un gran estudio de lo que le pasa al espectador, Sí. y valorando mucho el género como una potencia sensible. ¿No? Sí, Entonces sí, vos... dramática. Sí, pero- él, viste, decía, no... Son frases que pueden ser de bar, no importa, pero no hacer una película que no tiene... Rebeca creo que es la más larga, no tiene películas de más de 2 horas 10, No. porque dice que te tiene que aguantar la vejiga. Y como una idea de condensar, de poner, Sí. de poner el clima en cierto lugar, de poner el suspenso en cierto lugar, hacer un estudio del suspenso, de lo que le pasa al espectador con el una suspenso y decir capacidad algo con eso. sintética tiene Hitchcock Tremendo. que muy pocos la tienen. O sea, realmente digo, el tipo en Corresponsal Extranjero dura 2 horas. No solo parece que pasa en 1 hora y 10, pero digo, más allá de eso, los tiempos, todo eso está tan ajustado. Lo hablaban en el capítulo de After Hours. Me acuerdo que hay un momento que me acuerdo que es interesante que dice, creo que es Felipe Wayne, ¿no? Sí, mira, le mandamos un beso. Sí. Todavía no vi Tiempo de Pagar. La tengo ahí muy buena pendiente. Tiempo de Pagar. Hace poquito la reestrenaron. ¿En serio? Sí, en el Cacodelfia. No me acuerdo a propósito de que simplemente fue un reestreno, ¿no? Un reestreno porque sí. Sí. Ok, y bueno, fuimos cuando ahí con esté yo Kaplan quiero también. ir. Que le dice, Marcy le pasa al protagonista el faso prendido. Viste que es una boludez, pero de esas boludeces está construido Hitchcock también, que es, Sí. dale, para adelante. ¿Y de qué? Creo que había dicho algo de qué te sirve. ¿De qué te sirve ¿De qué que te prenda sirve el faso? mostrar que prenda el ¿entendés? Si no sirve Claro. para nada la película. Ya está. Tipo, pasemos. Sí. Bueno, la elipsis también, ¿no? Que Sí, me parece que es algo que manejaban con una maestría. Digo, viendo Notorious me pasó que muchas de las cosas que... Yo soy estudiante de montaje. Viendo muchas de las cosas que nos enseñan en montaje, las ves, las entendés mucho mejor cuando lo ves perfectamente aplicado a una película. Ujú. Y había una escena al principio de Notorious del minuto que no lo tenía anotado, no sé, como yo tenía el minuto 15 al minuto 16, que es un montaje de diálogos que vos ves, digo, perfectamente representado lo que significa cada tipo de, cada escala de plano, primer plano, plano medio, plano Sí. general, representado en la importancia dramática que le da a cada personaje por los planos que elige Hitchcock para contarte eso. Bueno, ese tipo de cosas, el lenguaje clásico. Sí, el lenguaje sí, clásico lo manejaba con una maestría que creo que no sé si hubo otro, o si debe haber habido, pero no a este nivel de sofisticación para el suspenso, por lo menos.
No, es el más grande. El más grande. Alfredo. Por algo es. Sí, me vuelvo un poquito para atrás, pero con esto que decís de como esta idea de la verosimilitud, en algún punto abrazar al género y comprenderlo es que todo ya... Lo que importa es el cómo de lo que ya sabemos. Es decir, ya dijiste Duro de Matar, todos sabemos que John McClane se va a ir en la Nakatomi Plaza seguramente en llamas. O que pase algo en la Nakatomi Plaza y que él va a estar ahí en las últimas. Lo sabes de entrada. Hay una noción que es muy cierta, que es todo está contado ya, y ahí no me acuerdo porque no lo leí, pero lo he escuchado. Esto de, hay 5 o 6 relatos más o menos, 10 con toda la furia. La forma es lo importante. Y pareciera que uno se olvida de eso. Y a veces también es una decisión. Está muy olvidado hoy. Para mí está muy olvidado. Y es una decisión hoy poder mirar una película de género y decir, bueno, me meto en el género. Digo, lo que me propone el género. No, hay cierto pacto con el espectador que uno tiene que comprar. Sí. Si no lo compras va a ser muy difícil. No, de hecho, viste que a veces dicen, hay gente que dice que yo lo súper comprendo igual, porque me parece humano también y me parece que a cada uno le gustan las cosas que le gustan y te pasan en el cuerpo, pero digo, no me gustan los musicales. Bueno, no te gustan los musicales. Va a ser difícil que entres en el verosímil, en la lógica de un mundo en el que se canta y avanza narrativamente la historia con personas que cantan y que sucede una música diegética en medio de una situación cualquiera. Entonces, es complicado, pero bueno, es más, si hay algo que es la ficción, también el cine y también el teatro, es el musical. Digo, de repente estamos adentro de un mundo. No, mismo más allá del western. O sea, el western que es un género que supuestamente se basa en algún tipo de realismo. Es todo relato, es todo fantasía en algún punto. Y es todo cosa de llega un tipo, hay otros que lo están, el forastero, que bueno, como todas ciertas reglas que si no entras, capaz no entras, pero si entras es modulaciones de un mismo relato y esa es la grandeza del género. Sí. Es como ese tipo de cosas. Sí, me parece que está muy denostado en general, como esto de la forma. No sé si está muy denostado, pero sí está muy denostado en ciertos círculos, qué sé yo, digo, lo que yo conozco, estudiantes, lo que sea, como medio... Está más lavado en la cultura de masas, quizá, esa relación con la ficción. Bueno, también, qué sé yo, las plataformas ayudaron un poco a esto de, qué es lo que está contando, no importa tanto cómo. Porque, qué sé yo, ya es como toda la muerte por el spoiler, ¿viste? En Stranger Things 5, que es como... Yo no la vi, pero digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Viste? ¿Se muere Eleven o no se muere? Güey, qué sé yo. Bueno, acá de hecho estamos contando la película. Claro, lo que menos importa es o sea, sí, hay unos espías, hay uno que tiene consigo una noticia, pero lo importante es que la ves y se te cae, o sea, ves la secuencia del molino y se te caen las medias, o sea, es como, ¿cómo hizo para filmar esto? ¿Cómo lo del avión que entra al agua? No, es espectacular. Sí, en realidad es esa estrella, pero tremendo. Ahí en que estábamos. En Duro de Matar. Sí, me encanta. No, lo traía como una idea, pero si agarrás corresponsal extranjero también sabes que, por cosas obvias, ¿no? Pero que Johnny Jones va a ganar. Sí, va a ganar y va a estar vivo y va a ganar su visión del mundo. Y vos ya lo sentís, pero estás por otras razones. Claro. Y van jugando un montón de cosas. Es un párrafo aparte, lo venimos mencionando un poco, pero la maestría de Hitchcock en todos los niveles, en la puesta en escena, en la elección de planos, en los movimientos de cámara, es muy preciso, es muy lúdico, es hasta curioso en algún punto. Y esta escena se habla mucho hoy cuando se recuerda la película, una de las cosas que más se habla es esa escena final que se estrella el avión, también por una cuestión tecnológica, ¿no? Por cómo Garompa hizo que esté acá el avión y que entre lo explican, es medio como un tecnicismo técnica, igual es medio entretenido. El chabón dice es muy divertido de filmar, muy difícil de hacer, pero es muy, muy divertido de filmar. Había puesto una pantalla de papel de arroz, atrás unos acuarios, una locura. Bueno, él es un gran director, es un tema aparte que se puede estudiar de lo que hace con los fondos. Pero no solo con la profundidad de campo, sino con proyectar fondos. El backprojecting es tremendo. En Hitchcock se resignifica por el simple hecho de que en general está contando representaciones. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto no es el backprojecting no ¿cómo se dice? Un limitante técnico de la época, sino como, viéndolo hoy, ¿no se resignifica un poco como para mí 100%, un recurso? 100%. ¿Una elección? 100%. O sea, porque para mí... Porque arma todo. ¿Sí? Claro, porque... además, perdón, sí, entiendo que las condiciones de producción, bla, 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 pero qué sé yo, Nosferatu no. Está filmado en locaciones reales. O sea, si vos Digo, quizás no en el formato, capaz no para todo, no para todas las películas.
por el presupuesto, por lo que sea, pero digo, si hubiese estado esa necesidad o ese deseo de filmar en locación, probablemente se hubiese de alguna forma resuelto. Pero lo que importa un poco también es la película, cómo quedó, más allá de las condiciones de producción. Por lo menos esa es mi forma de ver las cosas. No, las condiciones de producción encima a veces te ofrecen artilugios interesantes. Tipo, sí, como esto. obvio. Va O sea, Projecting, de repente es un momento de estudio. Es la típica, pero yo sé que está muy trillado, pero no importa, sirve para explicar estas cosas y a mí me parece fascinante, que es, se rompió el tiburón, ¿qué hacemos? No lo filmes, hace música. Y fue la mejor decisión que se podría haber tomado. Spielberg la prueba. Y tipo sí, y bueno. El mejor director con las mejores condiciones. Sí, acá estamos. Dijo Tarantino, como le tocó esa. Le tocó la limitación. Ahí demostró su maestría. Sí, 100%. Aparte, cuando en este caso son buenos directores, ahí es cuando realmente usas el dispositivo a todo lo que da. La condición de producción te ofrece nuevas maneras de narrar. Bueno, el tiburón quedó para toda la vida. Claro, bueno, el back projecting para mí es algo muy interesante. Y sobre todo en Hitchcock, porque es como. Sí, es un poco ese fondo que en realidad vos lo ves y decís, de hecho, en Corresponsales, esto es más una trivia, un blooper, lo que sea, que en realidad no suelen importarme mucho y creo que no deberían importar en general. Pero justo para esta película da en el clavo, que es hay un momento cuando cae el avión, que la cámara se va para arriba, así como que se tambalea absolutamente, como si estuviera el trípode apoyado en el avión. Sí, son holandeses esos planos. Sí, como que se cae la cámara con los personajes y de repente ves los focos del estudio arriba. Hay como 2 o 3 fotogramas que se ven los focos del estudio. Es una decisión no cortar eso. Sobre todo en 1940, porque ponerle que ahora un montajista inexperto podría pasar por alto. Pero digo, en ese momento tenías la copia, el copión, lo veías. Es una decisión dejar eso. O sea, podrían haber hecho otra toma, lo que sea. Pero vos estás dando a ver que hay una falsedad ahí, hay una construcción. Me parece que es también un aporte o una capa más que hace Hitchcock a esos relatos sobre relatos. Digo, Vértigo es el sumum de eso. Bueno, la ventana Vértigo, indiscreta, sí. Vértigo, que es la cúspide de la historia del cine y, bueno, para mí, para mucha gente, obviamente, y de la filmografía de Hitchcock respecto a esta idea, está esta escena en la que cuando él va a buscar la historia de Carlota Valdés, va a la librería y se la va contando, el loco le va contando, el chabón, la historia de Carlota Valdés, todo. En la película nosotros después conocemos que es toda una orquestación de Gavin Elster en relación a una historia real, no sé qué. Hace también un juego muy similar, Hitchcock, que si lo agarramos del verosímil no tendría tanto sentido porque no sabemos si está conspirando o no con él el chabón de la librería, pero mientras le va contando la historia la luz se va dimeando. Se va dimeando y cuando sale de la librería, en profundidad de campo, vemos que prende la luz de vuelta. Como si el propio personaje armara esta cuestión del dispositivo, de esta escena que baja la luz para el espectador. Es que Hitchcock era muy, para mí, bueno, no es ningún misterio, no lo estoy descubriendo, se ha dicho, se dice, en todos los estudios se habla sobre que Hitchcock fue un director muy influenciado por el expresionismo alemán. Sí. Y sobre todo por algunas ciertas formas de poner en escena ciertos tratamientos, lo tengo anotado, lo voy a buscar, ciertas cosas psicológicas, ciertos estados de la mente de los personajes, ponerlos en escena. Obviamente, no estoy llevando al extremo de Spellbound y de los fondos de Dalí, los sueños pintados o de Vértigo, pero mismo en esta película, digo, qué sé yo, todo eso que hablábamos antes de Killers of the Flower Moon, ¿viste? Todo ese plano de arriba del restaurante. Rarísimo, o sea, no parece un lugar realista, no está jugando a eso. Para mí, el director de fotografía de Robert Maté, un genio absoluto en la forma de cómo se usan las sombras para representar esta, por ejemplo, es el director de fotografía de La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer, o sea, un tipo que sabía, de fotos sabía. Y eso lo traslada muy bien, me parece que esa idea de cómo a partir de la forma, de las luces, de los decorados, y el encuadre, y de todas las variaciones que implica eso, vos podés dar a entender el estado mental del personaje. 100%. Y eso 100%. Lo manejaba de una forma, esto está tomado del expresionismo, pero digo, lo manejaba de una forma... Acompañado de un contexto muy psicoanalizado, encima. Entonces, no es psicoanalizado, es psicoanálisis. Entonces le da eso también a los personajes. Che, bajó mucho la luz, puede ser, porque se nos terminó el día. ¿Querés prender esa luz de ahí? Mientras busca la... A ver, sí. A ver qué pasa. Bien, poquito más levantó. De luz. Un poquito. Es medio Gavin Elster. Sí, ¿no? Hicimos la de Gavin Elster. No, porque
Porque se nos terminó el día, se está terminando el día. Se va yendo la luz del día. Podés leer, sí, tranquilo. No lo encontré, así que. Ah, listo, quedó seguí guardado. hasta que lo encuentre. Bueno, y está el velador ese, que si querés lo mandas. Sí, probemos. A ver qué pasa, porque en realidad nosotros. Revelamos el artificio. No, claro, porque esto es un velador. ¿Qué se piensan? ¿Que tenemos 25 tachos de luces? No, mirá, el velador. Ese velador de artificio. Esto es solo para. Ah, me lo va a acercar un montón. Bueno, sí, mandale. Sí. De ahí, apoyalo ahí en ese espacio. Pobre la gente de Spotify que escucha indicaciones Sí. lumínicas. Y un mate de boca. Un mate de boca, ¿no? Que no. Ah, no está enchufado. Ya está, amigo. Déjalo. Lo encontré, así que si querés podemos Listo, seguir. ya está. Sí, no pasa nada. Fue todo un set piece. Fue todo un set piece Una hitchcockiano para alteración estirar de el algo tiempo. para que gracias. Oh, qué bueno. A ver, tirar un poquito. ¿Sabes cómo ciego me va a quedar? Gracias. Bueno, Perfecto. acá. Lo que las películas reflejan no son tanto credos explícitos como disposiciones psicológicas. Estas capas profundas de una mentalidad colectiva que se extienden más o menos por debajo del nivel de la conciencia. Esto está en el ensayo que Sí. después al final puedo leer el nombre, lo tengo en inglés. Pero es básicamente esta idea de hay un cierto misterio, hay un cierto algo escondido subterráneamente de inconsciente colectivo, digamos, Sí. y lo lleva a la puesta en escena. Eso me parece interesantísimo también. Sí, cómo sí. toma esas ideas de quizás del expresionismo alemán, que si retroactivamente te pones a leer el expresionismo alemán, ¿qué es? Y es la forma que encontraron los alemanes de representar el prenazismo. 100%. Entonces es como, también tiene esas cosas. 100%. Bueno, esos son los ejemplos en los que los géneros viven, no los géneros necesariamente, pero las formas vuelven a vivir Sí. fuera de su contexto, ¿no? Cuando hablamos de que el western volvió a nacer o volvió a existir de otra forma, o aparecen un montón de elementos del western en la historia del cine, una vez que el western ya dejó de ser Sí. el género popular del momento. Sí, Eso Michael es Mann. muy interesante. Bueno, por ejemplo, O sea, 100%. de Steve y es... 100%. Wow. Te voy a hacer están poniendo otra luz. Esto es impresionante. No, ya. Es impresionante. Dejamos el setup No, porque en realidad armado. nosotros ponemos una serie de luces. Ahí están poniendo y se ve. Nosotros ponemos una serie de luces cuando Espectacular. solemos grabar de noche el podcast. Y este capítulo es de día. Entonces, bueno, se fue el día. Claro. Te voy a hacer no sé si querés decir algo más de la película, si no te voy a hacer la pregunta final. que No, hacemos quiero siempre. simplemente por un tema de completismo, quiero leer el nombre del ensayo. favor, porque, sí. bueno, es Alfred Hitchcock, Advocate of Freedom, algo así como defensor o abocado a la libertad. Hay un estudio sobre corresponsal extranjero, Saboteur, Lifeboat y Notorious. Nada, Espectacular. eso. Quería Espectacular. decirlo porque... Bien, hacemos mucho esta pregunta porque está bueno como para Sí. invitar a que se vean otras películas o a intercambiar ideas con otras películas. Sí. Si tuvieras que hacer una doble tanda con corresponsal extranjero, una guarnición, un acompañamiento, una película que te converse de hoy, de Hitchcock, de otro momento, más de una puede ser. No te voy a mentir, escuché el podcast, entonces Bien, pensé... buenísimo. Entonces, escuché algún que otro episodio, entonces estuve pensando... Tengo 3. Genial. Entonces, bueno, una es Los Asesinos de la Luna. Por Sí. el simple... Yo sé que capaz no es una película que a priori parezca que tenga que ver nada, pero no es solamente por el plano ese que se parece, que me hizo acordar y que yo, pondría las manos en el fuego que Hitchcock, que Scorsese lo vio para hacer ese plano, porque encima es espectacular. Sino porque tiene algo de, hablando de nuevo de nuestra tierra, tiene algo de la construcción del relato sobre la tierra y sobre la soberanía. Viste que Sí. es mucho eso, con el personaje ese de De Niro, que es espectacular. Sí. No sé qué les parece a ustedes la película, a mí me encanta. Es una obra maestra. Sí, ¿Sabes qué? muy denostada, muy La vi. denostada. Viste que uno ve las películas en circunstancias a veces Sí. extrañas. Yo me había sacado las amígdalas. Sí. Estaba recientemente Yo operada. también me Tenía- las saqué. ¿En serio? Pero cuando era muy chico, a los No, 5 yo me años. la saqué de boludo grande. Sí. Es más, Kaplan venía a mi casa a ver películas. Yo estaba, tipo, con la voz gangosa. Sí. 2 semanas de reposo comiendo helado. Sí, y huevo frío, medio, viste, como Sí, una sí, cosa. sí, que una era combinación una medio tortura extraña. Y había salido Killers of the Flower Moon y estaba poco en el cine. Sí. Estuvo poco tiempo. Sí. Y yo no podía salir. No, Y encima me- era la época, si yo no me equivoco, era la época de Barry Oppenheimer. Sí. Me tomé un Bloquium, estaba pero dopadísimo. Sí. Y la fui a ver al cine. Dopado bien, ¿no? Un Bloquium. Un bloque, un Jack Daniels, un porro y llegamos. Claro. Pero fui, la vi en el cine y fue Sí. una gran No, decisión, pero espectacular. fue duro, pero qué película. Qué película. Qué obra maestra. Ya no me la repito encanta. para no, nada. no puedo- bueno, tiene algo... Ah, y otra cosa que iba a decir. Sobre Killers of the Flower Moon. No solamente tiene todo esto de la exposición
sí, la exposición del artificio y cómo estamos hablando en realidad, estamos haciendo un relato sobre los relatos Sí. y sobre cómo contamos la verdad, porque en el corresponsal extranjero lo que está en juego todo el tiempo es la verdad, de alguna medida, en Sí, alguna sí, forma, sí, sí. lo estuvimos hablando. En Nuestra Tierra también está, en Killers of the Flower Moon está, me parece que hay algo muy espectacular, viste que tiene el final, corresponsal extranjero, un final Sí. no teatralizado, radializado. Es muy ¿sabes es qué igual al Sí, final de sí, Killers sí. of the Flower Moon, La primera vez que la vi, que vos cuando lo ves te quedás como medio, ¿qué? Porque encima es Scorsese. es Scorsese Pero es haciendo... espectacular porque tiene mucho sentido con la película, toda, en el sentido de que, de nuevo, vamos a contar esta historia, vamos a contar este cuentito sobre esto. Digo, en ese momento, lo que tiene también Corresponsal Extranjero, que también lo estuvimos hablando, pero me parece que Es dar cuenta del propio relato al mismo es tiempo. dar cuenta del propio relato y es Killers of the Flower Moon es, como Nuestra Tierra, una mirada hacia atrás sobre la historia. Me parece que Nuestra Tierra tiene algo también de mirada hacia adelante, que es interesantísimo. Como, bueno, podemos construir relatos hacia adelante. Killers of the Flower Moon es un retrato hacia atrás y me parece que Corresponsal Extranjero es hacia los costados, porque está pasando en el momento en el que Sí. la película se estrena y creo que al mes o el mes anterior, no me acuerdo, Sí, se sucede- mete Estados Unidos en Sí. la guerra. Entonces es algo de tiempismo que quedó en la para mí, por Hablando eso, del hoy encima, sí. sí, para mí de su hoy. debería haber quedado en la historia mucho más de lo que quedó, por más que no es una película olvidada. Corresponsal Extranjero, sobre todo porque es de Hitchcock, pero sí capaz quedó tapada por otras, por Rebeca, por ejemplo, Sí, sí, hoy ves la... que salió el mismo año. La gente que vio las 5 grandes películas de Hitchcock no vio Corresponsal No, Extranjero, porque no creo ni que esté en la lista de las 15 o 20, ponele. O sea, Sí, sí, hay sí. un montón antes que para mí están a la altura de esta. O sea, No, esta no, película es una está a la obra altura maestra, es de. A mí impresionante. me encanta. Ya que estamos, es para... Sí, es para verla. en ese nivel. Es para verla. Encima es divertido. Es algo No, que. es tremendo. Porque hay El otras ritmo películas de también. Hitchcock que a mí me encantan, pero entiendo que quizás tengan un ritmo un toque más denso. Mismo Vértigo, digo. O sea, es una película que quizás es un poco más atravesada en su forma. Va, No, sí, es una fiesta. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Yo te dije Secret Agent y quizá hoy Secret Agent... sí. Bueno, Los 39 escalones tiene algo que es una película de 1 hora y 20, o sea, una película muy corta, de las más cortas de Hitchcock. Creo que la más es número 17, la de Sí. al principio de los 30. Que quedó, a mí me encanta, pero quedó un poco vieja en algunas cosas de su forma. O sea, queda un poco arcaica, me parece. Y esta película no lo tiene. No, O sea, no, no digo no. que sea moderna, pero sí que dentro de su clasicismo es aceitadísima. O sea, como que 100%. pasan todo el... Después tengo 2 películas más para recomendar. Una es Notorious, en doble programa, por el simple Obra hecho de que es una obra maestra. Y segundo, porque, nada, tiene este correlato con si el corresponsal extranjero es el comienzo de la guerra y un llamamiento a Estados Unidos a la valentía o el I want you, sería eso. Sí. Me parece que Notorious ya 6 años después, que 6 años después ya había pasado la guerra, tiene algo mucho más de eso mismo, pero contando el miedo a la guerra nuclear. Digo, es un poco ese miedo. Me parece que es llevado también a una historia de amor cargada de erotismo, o sea, como que tiene un montón de elementos espectaculares de melodrama, de suspense, lo que sea. Y además es eso, es una película sobre la paranoia nuclear. Bueno, espectacular. Y después tengo otra película que la dirige un señor que ahora de apellido Menzies, que es un film noir de los 40, del 44, que la dirección de fotografía también está a cargo de Rudolf Maté y que es Bien. espectacular. Que tiene algo que es que este señor Menzies, William Cameron Menzies, ahí está. William Cameron Menzies es el señor que hizo los efectos visuales de Corresponsal Extranjero. Es una de las 2 películas que tiene su nombre como corre. Y creo que no lo llegué a investigar bien, pero tengo entendido que tiene que ver con esto del avión, de la caída. Bien. Entonces me parece que fue como parte de artífice de eso. Y bueno, tiene estas conexiones. Rudolf Maté, no sé qué. Es una película llamada Address Unknown, Dirección Desconocida, de 1944. Sí. No la tengo tan fresca. No voy a Yo mentir. no la he visto, la voy a ver. La vi en una clase de historia del cine en la NERC. Y está muy bien la película. Es un film noir, si yo no me equivoco, una película B. Dura 1 hora y cuarto. Más que nada creo que por eso. Que es sobre si no me equivoco, un coleccionista de arte. Un coleccionista de arte, si no me equivoco. Alemán, en Estados Unidos. Que vuelve a Alemania un toque, como yo te diga, para ver a un amigo o algo así. O vuelve de alguna forma. Y se copa un toque más con el nazismo. Como que le copa. Estaba muy bien esa película y la fotografía de Rudolf Maté es espectacular. Me parece que es muy importante este señor Rudolf Maté Sí, en
en esta película particular en Corresponsal extranjero, si yo no me equivoco, es la única que hizo con Hitchcock, o una de las 2 o 3. Director de fotografía de Vampire, por ejemplo. Un genio. Sí. Bueno, nada. Bueno, creo que tremendo. con esas 3 estamos. Estamos bien, ¿no? Me encantaron las dobles tandas. Sobre todo lo de Killers of the Flower Moon es muy cierto, lo de ese final. Sí, se me ocurrió viéndola, digo, No, es que ¿qué está tiene? clarísimo. Sobre todo con el plano ese, que es Está calcado. clarísimo, sí, son los mismos finales. Bueno, no sé si querés decir algo más de la película. No. Perfecto. Muchas gracias por venir. La he Muchas pasado muy gracias bien. por invitarme. Me alegra mucho haber hablado de Hitchcock en el podcast, que no se había dado hasta ahora la oportunidad. Y sobre todo una película que, si bien Hitchcock es canónico hoy en la historia del cine, Sí. no tan canónica como es de sus 10 grandes películas. No es de las canónicas de Por Hitchcock eso. para mí. No. Entonces, poder como revisitar algo de eso está bueno. Sí. Bueno, eso, gracias. Si querés volver a venir, Oh, vení cuando quieras. encantado. Hablamos, ha sido un placer. Gracias, Kaplan y Luquitas. Los kioscos, todos los kioscos. Uy, me tengo que acordar de los kioscos. No soy tan bueno para... Esta es la peor parte de mi trabajo. Es más, confieso. Momento, digo- el heavy. Sí, no, porque, por ejemplo, algo que hizo Joaquín que le agradezco mucho, no lo usamos, pero ¿lo puedo mostrar? Sí, Tremendo. obvio. Hizo un machete con... ¿Se ve? Hizo un machete con el nombre de los actores y de los personajes, que a mí me ha pasado en muchos capítulos que me olvido de todo. Así que, espectacular. Pero no tengo machete para esto. No, síganos en Érase Podcast, en Instagram. Bueno, en Spotify pueden comentar cosas si quieren y las leemos. Nos encanta que nos intercambien ideas, que nos recomienden películas, que intercambien deseos, que, no sé, dialogar alguna cosa más, siempre está bueno. De hecho, acá conversando también con ideas que nosotros traemos viendo las películas, aparecen otras por la propia conversación. Lo mismo en YouTube, Spotify, ¿qué más? No sé qué más. Tus kioscos. Es necesario. Sí, así bueno, es, está ¿por bien. qué no? No, mi kiosco, el kiosco del que más orgulloso estoy y que más quiero chiviar es En Otro Orden, que es la revista que estamos haciendo con los chicos de la NERC. Este año va a salir otro número, si se dan las condiciones. Pero se pueden conseguir los 2 números anteriores en Instagram, @En Otro Orden. Después tengo el canal de YouTube, Trinchera, que subo análisis. Hice el análisis de Halloween, del cual estoy muy orgulloso y me llevó bastante tiempo. Y después nada, escribo en la sala llena. Eso sería. Espectacular, para que vayan y busquen y chusmeen y sigan viendo cosas. Bueno, gracias. Esto es Érase una vez en el sur y nos vemos en un próximo episodio, no sé cuándo ni con quién. Muchas gracias.